Aruba, ¿qué tal? Bienvenida a Noticia Impacto, el único portal de noticias en español, como siempre, llevándole la información desde la raíz. A petición de todos nuestros televidentes, nuestros oyentes, nos encontramos en Dimas y hoy vamos a conversar con Jacqueline, que nos va a ampliar más sobre los temas migratorios, lógicamente, especialmente la parte de asilo político. Jacqueline, bienvenida a Noticia Impacto. Primeramente queremos darte las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí conversando contigo. Háblanos sobre los diferentes tipos de asilo, si es que hay, o cómo se maneja esta parte que afuera se ha convertido esto como en una polémica, porque alguien dicen una cosa, después dicen otra, y muchas personas dicen que lo escucharon en Dimas, que de Dimas alguien le dijo algo, se paran en ese punto, después vienen otros con ese mismo requisito, llegan acá y dicen que no es verdad, pero explícanos un poco cuál es el real proceso del asilo político. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Para comenzar, hay un tipo de asilo. El asilo es basado en un tratado internacional, un tratado de Ginebra sobre la protección de los refugiados, y Aruba es partícipe por medio del protocolo que lo hace aplicable. En ese margen hay diferentes razones de protección, pero el asilo en sí es un proceso. En Aruba conocemos normalmente tres diferentes tipos de personas que piden asilo: las personas que van llegando y van pidiendo, las personas que ya están aquí y están pidiendo, y las personas que están en un proceso de deportación o expulsión, que entonces también quieren pedir a última hora. Esos son los tres variantes que conocemos, cada uno con su manera diferente de pedir. Cuando entras, normalmente lo pides en inmigración, en un oficial de inmigración. Esa es la manera usual de pedir asilo. Al llegar. Al llegar, esa es la manera usual de pedir asilo, pero para las personas que ya está aquí y cambió cualquier situación, ellos también tienen aún la oportunidad de pedir asilo. Eso uno lo hace en Dimos, pero lo hace con una cita en el website de Dimos. Haces una cita de protección, vienes a tu cita y haces tu petición para asilo. ¿Qué argumentos son válidos para poderle dar un asilo político a una persona? Bueno, tengo que comenzar para corregir la palabra asilo político. No es asilo político, es asilo. Y el tratado habla de 5 motivos de protección, que incluye también la parte política. Los 5 motivos son protección por raza, nacionalidad, opinión política, pertenecer a un grupo social particular, o me falta uno, no me acuerdo, pero son 5. Y lo que eso es que una persona tiene que demostrar que tiene temor fundado de persecución por motivo de uno de los motivos de persecución, y que uno no puede conseguir en su país protección para estas cosas. Se dice mucho asilo político, pero el asilo con la variación por motivos políticos es la más pedida, pero no es el único motivo de pedir protección, y el proceso es un proceso que se va evaluando según el margen del tratado. Jacqueline, hay personas que encontramos en la calle que tienen un asilo político debido a que la Cruz Roja Internacional, hay personas que tienen un papel, que tienen unos sellos que se le ponen aquí en Dimas, hay personas que tienen una garantía de permiso por asilo. Entonces ahí vemos, pero hay personas que no han logrado encontrar nada de estas cosas. Entonces a veces se forma como una confusión de que cuál es el verdadero asilo de verdad que están dando, por lo que no parece como una claridad total. En este caso hay muchos venezolanos que están padeciendo de falta de información. Claro. Tengo que comenzar para corregir un punto que es muy importante. Todo el mundo habla de asilo, asilo político, pero hay una diferencia entre una persona que está pidiendo asilo y una persona que es considerada como refugiado. Una persona pidiendo asilo significa que pidió y no hay respuesta en su petición. Si su petición es positiva, es considerado como refugiado. Eso es la diferencia muy grande que tenemos que establecer. Aparte de eso, en nuestros procesos de asilos del país Aruba,
hay un deber de reportarse mensualmente y todas las personas que se van registrando para la parte de asilo oficial lo tienen que hacer en una instancia del gobierno. El DIMAS es ahora la instancia que va procesando las peticiones para asilo político y lo que damos es un comprobante de entrega que uno es una petición y al otro lado hay un deber de sellarse mensualmente, que es el documento que van viendo en la calle. Eso no significa que la persona es un refugiado, eso tiene que ser muy claro, significa que la persona está en proceso y en el proceso va evaluando si hay méritos o no hay méritos para su petición de asilo. Ese es un proceso. Es un proceso, correcto. En este momento, si miramos a la cámara, ¿cuántas personas han pedido el asilo o la parte de refugiado? ¿Cuántas peticiones tienen ustedes hasta el momento? ¿Y cuántas se han aprobado? No puedo decir que tenemos más peticiones este año que tenemos normalmente en los años anteriores. Creo que hasta ahora estamos un poco menos de 2,000 peticiones que tenemos al año, pero eso no es una cifra que es la más actual que tenemos. Tiene que procesar aún la parte de diciembre y el final de noviembre. Tengo que decir que el 97% de los casos que tratamos de asilo son negados. Así que la mayoría de las personas no cumplen con la margen del tratado y eso es más bien porque hay mucha mal información sobre qué es el asilo. El proceso de asilo no es un proceso de ayuda humanitaria, no es un proceso de permiso que se va dando a los venezolanos. El proceso de asilo es un proceso de protección internacional y como tal tiene que cumplir con esa norma internacional para poder conseguir protección. ¿Podemos conocer alguna de esas normas? Esas normas son internacionales, como lo nombraste, claro, pero hay normas nacionales también. Las normas nacionales son más por la parte del proceso. Lo que sí hay es que desde este año ha habido un cambio pequeño en nuestros procesos que incluye también que vamos viendo si una persona viene de un país que es determinado como safe, seguro, y que en margen de eso, entonces, si a otro país dio protección, que no es necesario conseguir doble protección. Eso también vamos bien en nuestro proceso, en los procesos recién. Aparte de eso, es bastante claro lo que dice el tratado. El tratado habla de persecución y temor fundado de persecución basado en uno de los motivos de protección, uno de los 5, y que una persona tiene que tener la nacionalidad del país de que uno va huyendo y que no puede conseguir protección. Es la margen del tratado que aplicamos. Diciendo eso, es importante saber que Aruba, como país holandés en la agua territorial caribense, nosotros nos amarramos solamente al tratado oficial como se estableció en Ginebra y no somos parte de los mecanismos que amplian la definición de asilo, que es por ejemplo la definición de Cartagena, que tiene lo que es la protección de violencia de género o protección de lo que es la violencia general. Aruba no es partícipe de esos procesos de ampliación de la definición. Así que cuando nosotros evaluamos un proceso aquí, es mucho más conciso que cuando van evaluando un proceso, por ejemplo, en Colombia o en Brasil, por ejemplo. Y creo que eso es el punto más grande de confusión que hay, que las personas piensan que toda esa ampliación es también aplicable aquí, y no es así. Jacqueline, vamos a darle continuidad a este proceso. Por ejemplo, yo llego a Aruba, digo, mira, necesito un asilo político, entro a la isla. ¿Cómo empieza el proceso investigativo de lo que yo estoy diciendo es verdad? Para que ustedes me aprueben o no. Y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, porque se habla que en Aruba se violan algunos derechos internacionales. ¿Qué de cierto hay en eso? Bueno, para comenzar, la primera. Sí, la primera. Cuando yo llego aquí, ¿cómo ustedes dicen que de verdad es creíble mi situación y que no me la nieguen? Cuando uno llega aquí, lo importante es que uno tiene que hacer una petición oficial. La petición oficial es por medio de un formulario de registro en uno de los funcionarios de gobierno, y cuando uno llega, el funcionario que tiene que pedir asilo es en la inmigración. Así que en el aeropuerto uno va pidiendo asilo y le van a dar una planilla oficial para llenar
para comenzar el proceso. En el proceso de asilo hay un proceso de... Es el proceso investigativo ya. Correcto, ya ese proceso investigativo, tú vas entregando documentación e información ya por escrito, y aparte de eso te van a hacer también, después de un plazo de tiempo, te van a hacer una entrevista para escuchar de tu parte qué es el motivo por qué tú estás pidiendo protección. Y a base de eso, entonces va haciendo el proceso normal investigativo que consiste de ver la documentación y ver la información dada, y para verificar si la información cuadra o no cuadra. Y no puedo explicar con muchos detalles cómo se hace eso, porque es natural, un parte del proceso que es interno, pero sí que hay investigación sobre lo que tú vas declarando y si es verdad o no es verdad. Esa es la primera parte. Para la segunda parte, que es la parte de violación de derechos internacionales o de tratados internacionales, tengo que decir que Aruba internacionalmente goza de un nombre que es que nos estamos atendiendo a todos los procesos de derechos internacionales. Sé que el último tiempo había mucha información en la prensa, particularmente por la parte de guardar los cosas, si la persona puede estar detenida o no. Y entonces es muy importante saber la diferencia entre un asilado y un refugiado. Un refugiado es una persona que es considerada que tiene protección. Un asilado es una persona en el proceso de investigación para decidir si sí o no cuadra. Cuando uno es asilado, es permisible hacer los procesos normal. En Aruba, cuando una persona es ilegal, el proceso normal es deportación. Y lo que no van haciendo es, cuando una persona está en proceso de asilo, no lo van a deportar antes de tener decisión, pero eso no significa que esa persona puede permanecerse libremente en la calle, porque los mecanismos normales del país son aplicables. Y no es solamente que los jueces aquí van evaluando los procesos y van determinando si el gobierno actúa correctamente o no, que es normalmente que determina que sí actúan correctamente. Hemos tenido también casos en la Corte de Derechos Humanos también, donde van evaluando los procesos nacionales. También ahí han dicho que Aruba se está atendiendo a las normas internacionales para los diferentes procesos, el proceso de asilo, pero también el proceso de deportación está en línea con todas las normas establecidas internacionalmente. Así que es más una falta de información de personas diciendo que no estamos cumpliendo con las normas internacionales, o tal vez una interpretación que no cuadra con el contexto legal que hay en Aruba. Ahora una persona consigue su asilo, su papel de asilo o su papel de refugiado, ¿puede trabajar? Eso depende. Si es considerado como refugiado, sí puede trabajar, porque entonces ya consigue acceso al mecanismo del país. Si es una persona es asilado, así que está pidiendo asilo, hay una distinción entre cómo pide asilo y cuándo pidió asilo. En los procesos normales de asilo, si uno entró en Aruba antes de julio de este año pidiendo protección en la frontera por la inmigración, entonces normalmente sí podrían trabajar, pero en las otras situaciones no. Y en Dimas le aconsejamos a las personas que si estás pidiendo asilo y no puede trabajar por el proceso de asilo, tiene que hacer un proceso regular de permiso de trabajo, y un proceso no estorbe el otro proceso. Por ejemplo, tú dices, primero, tenemos preguntas. La primera, si acá en Aruba se han honrado varias peticiones, bien sea de asilo o de refugio. ¿Cuántas de ellas, si tienes de pronto las cifras, si tienen algún reporte de cuánto se ha honrado hasta el momento? Y segundo, por ejemplo, tú dices que mensualmente la persona que ha pedido o está en proceso de pedir asilo o refugio tiene que presentarse más o menos una vez al mes, pero si se encuentran en Guarda Nos Costa esperando ese tiempo, porque a nivel del tratado internacional tienen que esperarlo en Guarda Nos Costa, ¿cómo hacen para presentarse acá? Ok, el gobierno es uno, así que si uno tiene deber de presentarse en Guarda Nos Costa, no se aplica una segunda obligación de reportarse en Dimas. El caso es que uno tiene que ser accesible para el proceso de asilo, y en ese proceso, si uno
está quedando en casa o en apartamento, que sea, tiene que reportarse una vez al mes al DINOS para que sabemos que la persona está aún accesible o para cualquier información que se necesita. Ahora, cuando una persona está ya en Guaranoscosa, ya está accesible para el gobierno, así que sabemos su paradero y no tiene la obligación de reportarse aquí porque ya está ahí. Y contrariamente, hay personas que se le encontraron trabajando y el Guaranoscos los había detenido, y en vez de tenerlos celados, le dieron un deber de reportarse. Entonces, aún así, tienen que reportarse al Guaranoscosa por ese deber de reportarse, aparte de lo que entonces podría haber aplicado el DIMAS. ¿Cuántas peticiones? Como dije anteriormente, tenemos un como 95% que son negados, así que el 3% es positivo. No puedo decir de mi cabeza exactamente la cifra es exacta para eso, pero sí que tenemos un margen muy alto de peticiones que son negadas. Ahorita están cambiando las fechas para las peticiones. ¿Querías mencionar el tópico de cambio de fechas? Sí, tenemos en el periodo de diciembre, tenemos algunos cambios para las fechas. Tenemos normalmente cada viernes citas para personas que quieren registrarse para pedir asilo. Eso lo hacemos una vez a la semana, todos los viernes. Y en diciembre, los viernes del 13, 20 y 27 son días que normalmente estaban abiertas por las citas. Estamos ahora en proceso de mandar un correo electrónico para todas las personas para decirles que hay un cambio de fecha en conexión con los días festivos, y las citas que están para mañana, para el 13, están cambiadas para el 6 de enero, las citas del 20 para el 7 de enero, del 27 para el 8 de enero y para el 3 de enero serán el 9 de enero, y las citas para el 10 de enero continuarán regularmente como están. Y aparte de eso, tenemos normalmente una vez al mes, que también es el viernes, la fecha para reportarse. Para las personas que tienen que reportarse los viernes 13, 20, 27 y 3 de enero, no hay obligación para venir a DIMAS a reportarse en ese periodo. Y después de ese periodo tiene que venir según las fechas que tiene normalmente. Así que si eres el primer viernes, no vienes, pero si eres el segundo viernes, el tercer viernes, entonces sí vas viniendo consecuentemente. Gracias, Jacqueline. De nada.